saluda Willy Colón para decirles bienvenidos a un nuevo episodio de La Salsa en su punto con J. Fernando Quintero. Y fue muy bonito, se llamaba Venezuela en Música. Eso fue casi paralelo con Nelson. O sea, yo estaba trabajando con varios al mismo tiempo, y todo lo que yo conocía del trío Venezuela que me interesaba se lo aplicaba con el caso de Nelson y sus estrellas. Eso creo que fue lo que me dio más nivel para entender muchas cosas de armonía y de voces. Es importante establecer 1965 como el año de inicio de Nelson y sus estrellas como orquesta. Que cuando nosotros comenzamos en ese tiempo, estamos hablando del 65 para 66, nosotros ya habíamos dejado el caso de la orquídea. Había venido una revolución con el bajo. Como te digo, yo me enamoré del bajo guitarra, lo podía tocar sin necesidad de hacer unos estudios profundos con el contrabajo y por el estilo. Entonces comenzamos con un pianista. Nelson no era el pianista. Nelson tocaba la guitarra, porque sí se especializó un poco en la guitarra española, y estaba la guitarra eléctrica y estaba el bajo eléctrico. Era fácil formar un equipo, y estaba la influencia de Joe Cuba, de Puerto Rico. Estaba haciendo una cantidad de temas, comenzando, y habían otra serie de sextetos en Nueva York. Habían como 7 sextetos, de los cuales el que más era conocido en Venezuela era Joe Cuba. Entonces era una guitarra, un piano, yo en el bajo, la percusión y 2 cantantes. Entonces, en la medida que se avanzó y que se llegó a tener el raciocinio de ver qué iba a pasar, entonces inmediatamente el timbalero que se llamaba Nelson Valor, era otro Nelson. Él era el verdadero director que tenía cuando comenzamos a grabar ese primer disco, Cosa Buena. Pero lamentablemente él no tenía como tanto interés en avanzar musicalmente, sino en avanzar en la figura, la pinta. Él creía que era como un Tito Puente, pues, un timbalero de gran fuerza. Y el hermano de él, que le decían Osvaldo, José, Pepe, era el conguero. Entonces ellos dos estaban en dificultades y no avanzó por ese lado la cosa. Entonces el sello disquero también lo notó, y decidimos que esto iba a cambiar. Nelson estaba haciendo rudimentos con las manos para el piano, pasó al piano. Yo me quedé con el bajo, todavía no estaba preparado, siguió con la guitarra española, y contratamos a un pianista que se llamaba Carlos Hugo. Entonces esto aclara la situación que Nelson siempre dice, una sarta de cosas que no son ciertas, y él pretende decir que él lo organizó todo desde el principio. No, él tocaba guitarra y después la guitarra eléctrica. Él no era el pianista. Él pasó, a raíz de ese problema que hubo con el sello disquero, incluso en Fantasía Latina, él graba la guitarra española, ahí está grabada, o sea, el solo es de guitarra. Y el solo de piano lo hizo Carlos, como te digo. Entonces, todo eso aclara el mensaje. Ya en el año 67, que habíamos terminado de grabar ese disco, Sabor, 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 que fue el número 2, que tiene Fantasía Latina, entonces consideramos que ya teníamos una búsqueda más tranquila, más calmada, y concluimos que teníamos que irnos a otro sello, porque el Palacio de la Música tenía otros intereses, y nos acercamos al sello que después sería el que nos guiaría para los grandes éxitos, que fue el sello Discomoda. ¿Qué recuerda Luis Felipe de ese comienzo de la orquesta de Nelson? Los que formábamos parte, o sea, el piano, Carlos Hugo, el conguero, que era Rómulo Marín, que él estuvo por Pepe, Eduardo Caraballo y cosas así, y Montilla, éramos 6. Era el lote del sexteto pequeño, y después le agregaríamos un equipo de muchachos también de la cercanía, de un pueblito llamado Guatire, elementos como el trombón, elementos como el violín, porque estaba en ese momento también visitando Venezuela Pupi Lagarreta, que llegó a ser pues el violinista oficial de la Fania, y estaba la música cubana también en su apogeo, porque tú sabemos que ya en el 59 en Nueva York se formó un laboratorio completo entre músicos cubanos, puertorriqueños, dominicanos y americanos. Entonces eso era una explosión, y entonces nosotros necesitamos buscar un color. Y en Discomoda nos permitieron grabar charanga. La charanga obviamente tenía 2 violines, una viola y un cello, y tenía la flauta.
pero grabábamos poquito porque los músicos se necesitaba más escuela, mucha más profundidad, no era tan fácil interpretar violín y flauta y eso con unos muchachos. Y entonces tuvimos en un carnaval famoso allá en Venezuela, que era Carnavales de Carúpano, y un trompetista se irrumpió en el escenario y se puso a hacer un solo. A él le decían Carapipe, y entonces nos encantó el sonido de trompeta. Entonces ya cuando fuimos en Disco Moda, dividimos el disco en una producción de charanga y una producción de trompeta, y ahí comenzó a sonar con sentido cuál era la idea que iba a estar predominando ya en el estilo futuro. Bueno, resulta que en los ensayos que ya hacíamos en Caracas, yo le llamaba la atención a un muchacho que le llamaba Ramón, le decían Mon, y él era el cantante, él cantaba las canciones de Palmieri, las canciones todas, porque teníamos pues covers de varios artistas, y las grabaciones no eran temas que sonaron ni nada, sino el primer disco Cosa Buena fue un ensayo prácticamente. Entonces, desde que yo lo corregí para el segundo disco, pues se me dio la fórmula, el sello disquero me dijo: canta ahí y usa a los muchachos también. O sea, cantó conmigo uno que se llamaba Valdemar de Lima, otro que era Rómulo Marín, pero el estilo era músico que tocaba y cantaba. Tocábamos instrumentos y cantábamos. Pero el que se enserió más fue este servidor. Le metí más cariño a la cosa y se dieron cuenta que yo era intérprete. Entonces, en ese disco que vendría del sello Disco Moda, ya yo estaba también acusando un poco el estar cantando y tocando todo el tiempo, y había que tener por lo menos uno o dos cantantes de relevo, y ahí llamamos, después que pasó el problema del terremoto de Caracas, a un cantante albino, José Balsa, Joe Balsa, como un refuerzo, y a otro bajista también del área donde estábamos nosotros, que era Tulín. Y entonces éramos Tulín, Joe Balsa y mi persona, ya para buscando el año 69. En la medida en que el tiempo lo permita, sería interesante saber del camino que tomó cada uno de estos cantantes. Joe Balsa era también cantante, amante de la música seria. Cuando fuimos a la Feria de Cali en el año 69, él nos manifestó de regreso a Venezuela que no le hacía muy bien los viajar, que siendo una persona albina no veía muy bien, porque la lectura se le hacía complicado, y él quería ser profesor, y él lo consiguió. En el Ateneo de Caracas, en ese tiempo, había una cátedra libre para enseñanza musical, y él se dedicó a música seria, a cantante serio, lírico. O sea, él era un tenor bajo, y por ahí alcanzó su salida y nos solicitó que iba a dejar las cosas por ese tamaño. Eso ocurrió más o menos, estamos hablando del 70 para el 71. Y hablando del caso de Tulín, Tulín era contrabajista, él sí era bajista del bajo Baby, y él tenía un hermano que tenía un grupo en Guatire, y ellos tocaban, Bertoleón se llamaba el muchacho, Bertoleón. Entonces Tulín estaba siempre ocupado con Berto y tocando, y era bastante, era inconstante con la agrupación que se estaba formando, que ya teníamos viajes. Entonces se decidió que íbamos a buscar a un refuerzo en el mismo pueblo que era Guatire, y salió César Navas. Entró Edgar Lara, y ahí sí se consolidó, porque aunque César Navas no era cantante al principio, él era bongocero, él se hizo cantante porque él también era muy inquieto y tenía una voz bastante llamativa, una voz, digamos, aguardientosa, buena para el estilo que nosotros estábamos cultivando. Entonces eso sería la génesis de toda esta formación de cantantes que luego llegarían a estar inclusive como solista. Edgar Lara se convirtió en solista, César Navas trató de hacerlo, y en fin, eso fue como una especie de cuna de cantantes, una mini agrupación que era muy cotizada porque la gente le gustaba la forma en que interpretábamos, pero eran sobre todo los dúos y los tríos vocales. Ahí estuvo la clave de cuando realmente empezamos a trascender con los temas que después serían altamente reconocidos, como sería, por ejemplo, cuando grabamos Payaso, de allí en adelante. Ahí se hicieron voces, que es lo que te digo con Edgar Lara, que hicimos un dúo muy interesante. La florecita del pueblo fue a buscar la leña al río. Luego que nos separamos, la separación, digamos, más definitiva, que fue en el año 76,
Ya Edgar Lara fue llamado a trabajar como solista, como le pasó a Tabaco en el Sexteto Juventud. Entonces él grabó con un grupo llamado 1, 2, 3 y fuera, precisamente con aquel pianista del que te hablé al principio, que era Carlos Hugo, el que grabó con Nelson el Fantasía Latina. Y Carlos Hugo hizo ese grupo 1, 2, 3 y fuera, y el cantante principal era Edgar Lara. Hicieron grabaciones, hizo un par de discos, tuvo éxito con ¿Para qué mentir? Pero todo eso es mentira. Y entonces ese tema tuvo mucha acogida y salió, pero luego se fue perdiendo porque lamentablemente él cayó en el submundo pues, de la adicción, y allí se perdió toda su influencia. César Nava, que era allegado a él porque Edgar Lara era el marido de una de las, eran cuñados, pues, por decirlo así. Y entonces se sintió su pérdida porque no pudo recuperarse de su situación adictiva. Entonces Navas decidió asumir el rol de cantante definitivo, y entonces yo lo tenía conmigo, inclusive lo tuve mucho con la orquesta de Don Filemón, me ayudaba mucho, era un apoyo como cantante también. Y después, posteriormente, en las giras finales de Nelson en los años 80 y pico, para los 90, él era el cantante junto conmigo para todas las giras. En el momento de revisar los éxitos de Nelson y sus estrellas, nos vamos a encontrar con una lista extensa de temas compuestos por Luis Felipe González. De esa lista, ¿cuál es la composición más importante, Luis Felipe, para usted? Yo diría que en este caso, parte sería La Sirena. Porque mucha gente pensó que yo, por hacer un gesto de buena voluntad, no hice La Sirena. Yo la hice completica, el arreglo y todo. Porque un muchachito se me acercó tocando con el Trío Venezuela una noche y me dijo: un delfín que toca violín. Era lo que él decía, porque era un muchacho atrasadito, era un muchacho especial. Se llamaba José Luis. Entonces yo le reconocí el tema a él porque el muchacho estaba muy necesitado. Y él no hizo más canción, ni hizo canción, porque eso no fue una canción, es una expresión. El delfín que toca violín, y eso me gustó. Yo hice La Sirena, viene a mí. Entonces el tema se convirtió para mí en una llave que por el antecedente que tiene y todo, yo le tengo todo el cariño, y porque trabajé en barcos donde ese golpe caribeño estaba allí, y después de allí haría pues, otra clase de canciones que me ocuparon y les tengo un gran cariño. Por lo menos yo le tengo mucho cariño a Canción India, le tengo mucho cariño a Bailadero, que se la dediqué a los rumberos en Cali. La compuse estando en un grill en Cali, y me pareció que valía la pena hacer algo para los rumberos. Apriete el tumbao, que también tiene. Entonces toda esa serie de canciones que eran costumbristas y de baile, y sobre todo una que me inspiró mucho, que fue Cuando venga la primavera, de todas las que vendrían después posteriormente. Pero volviendo al punto de La Sirena, ella representa para mí un tema clave. Esta historia continuará. La salsa en su punto. Presenta J. Fernando Quintero. Una realización de Bien Sonado Radio.